no sé en qué momento les va a tocar ver este video. A la persona no sé en qué momento le va a tocar ver este video. Pero bueno, en mi caso es de día, son las 10 de la mañana y dije nada. Aproveché que tenía que hacer unas fotos, entonces ya tenía los lentes de contacto puestos y dije, bueno, vamos a hacerlo hoy de una vez. Una de las razones por la que quise hacer este video es porque desde hace un tiempo ya el Señor me ha venido... desde hace ya mucho tiempo, porque ciertamente a pesar de que tengo 25 años, les pudiera hacer saber que han sido muchas cosas por las que Dios me ha permitido vivir durante mis 25 años de edad, que es la edad que tengo ahorita, gracias a Dios. Entonces, bueno, esa es una de las razones, porque ya Dios me venía diciendo como que, amigo, hágalo, ya tú sabes lo que tienes que hacer, ya tú sabes lo que tienes que decir, ya tú sabes cada una de las cosas que tienes que tratar en este tema. Es momento, habla, empieza a hablar, no te preocupes que yo te voy a defender como siempre lo he hecho. Siento también que esta es una excelente oportunidad también para compartir con aquellas personas que se han acercado a mí y me han estado preguntando como que, mira David, cuéntame sobre ti, cuéntame tu testimonio, qué es lo que Dios ha hecho contigo, por qué crees en Él, cuándo fue que empezaste a hacerlo, cuéntame tu historia. Y sencillamente eso es lo que hoy les voy a contar. Hoy les voy a estar contando mi historia. Aunque yo siento que hay personas que ya como que suponen mi caso o suponen la situación, hay otras personas que ya la conocen, hay otras personas que no la conocen, hay otras personas que suponen. Me van a conocer un poco más, van a tener la oportunidad de acercarse a mí en cuanto a poder conocerme un poco más. No, hay cosas que me voy a callar, no puedo estar compartiendo todo, pero sí pienso tocar temas muy específicos y cosas que yo sé que pueden ser realmente de bendición para la vida de otras personas, y también quiero ser muy específico porque es necesario ser específico. Más allá de eso, quiero compartirles también que mi idea no es atacar a la iglesia, ni atacar al pueblo de Cristo, ni atacar tampoco a las personas que no son cristianas. Para empezar a contarles mi historia, yo crecí en una familia cristiana, ¿ok? Yo crecí en una familia mayoritariamente cristiana. Mi mamá es cristiana, mis hermanas son cristianas, mis abuelos son cristianos, mis tías son cristianas, mis primos son cristianos, hay otros que no son cristianos. Yo creo que en cuanto a los primos, tengo primos que un 50 y 50, como que 50 son cristianos y 50% no son cristianos. Tengo conocimiento de la palabra de Dios desde muy pequeño, desde que estaba, tanto así como para que entiendan la cosa. A mí me bautizaron estando en la barriga de mi mamá. Por lo tanto, yo soy bautizado 2 veces, porque me bautizaron estando inconsciente cuando estaba en el vientre de mi mamá, y la otra es ya estando ya de 11 años, que fue que me bauticé ya estando consciente. Mi mamá se bautizó estando embarazada de mí. Desde muy chiquito tenía conocimiento de la palabra de Dios y de su amor y de esas historias fantásticas que te cuentan de niños sobre Noé, Jonás, Adán y Eva, Moisés, todas esas historias que son, desde para un niño, son increíbles. Y después uno quiere como después adentrarse tanto a eso que después uno quiere personificar y todo eso. Yo crecí haciendo eso. Yo creo en Dios, creo en su Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Trinidad, en el Padre, Espíritu Santo, Jesús. Mi núcleo familiar directo son 5 personas que están: mi mamá, mi papá, mis 2 hermanas mayores y yo. Somos 5. Esto, como dirían por ahí, el menor siempre es el consentido. Muchos dirían por ahí el consentido. El menor siempre es el consentido. Miren, yo crecí como un niño feliz. O sea, sencillamente feliz. A mí no me faltaba nada. Bueno, como sabrán, yo soy de Venezuela. La situación de Venezuela actualmente ahorita no es para nada buena, pero por lo menos en ese tiempo, que era el 98, 99, Venezuela pintaba dirigirse a lo que es hoy en día, pero la situación no era tan complicada, y creo que eso no es un secreto para nadie. Me dieron todo lo que necesitaba, me dieron una educación, mis papás me dieron la mejor educación posible, me dieron juguetes interminables, yo cuidaba mucho mis juguetes. Siempre fui bueno cuidando los juguetes. Mis papás siempre tenían como que las posibilidades, pues, de poder darme lo que necesitaba. Yo siento sinceramente que yo crecí como el niño que no le faltó absolutamente nada. O sea, mi familia y yo viajábamos todos los años. A recorrer Venezuela para mi edad, o sea, para la edad que tengo, yo siento que ya yo conocí casi toda Venezuela. Para la gloria del Señor, que nos ha permitido vivir eso, y me ha permitido vivir a mí durante cuando fui un niño. No es que éramos ricos ni millonarios, es que era algo que se podía hacer si se planificaba bien. Cuando era un niño, yo asistía a una iglesia junto con mi mamá y mis hermanas. Mi papá no era creyente y todavía no es creyente. Oro para que algún día eso ocurra. Con cualquier otro miembro de mi familia que fuera cristiano, iba también. Como muchos sabrán, ninguna familia es perfecta. Siempre va a haber cosas que no funcionan bien.
Y en mi familia, por supuesto, habían cosas que no funcionaban bien. Mi papá no es cristiano aún, mi mamá sí es cristiana, mi mamá es creyente. En medio de mi familia, mis papás tenían su yugo desigual, porque lo tenían, si se puede decir así, lo cual generaba diferencias y esto generaba peleas también. Yo desde muy niño, yo presencié peleas, presencié desacuerdos, y había esas diferencias, siempre había discusiones y había peleas y ese tipo de cosas. Desde muy niño a mí, yo tuve que escuchar y percibir ese tipo de cosas. A pesar de que ellos pensaban de que yo no estaba escuchando, yo lo escuchaba. Yo recuerdo que siempre había ocasiones donde yo me acercaba a la puerta del cuarto de ellos porque escuchaba muchos gritos, yo estaba como jugando y toda la cosa. Ellos a lo mejor no pensaban que yo no me estaba dando cuenta, pero yo escuchaba todo ese tipo de cosas. Esa situación a mí ciertamente me traumatizó un poco. Muchísimo, diría yo. Cuando yo escuchaba esas discusiones y yo escuchaba esas cosas, yo siempre como que yo venía y yo colocaba la oreja en la puerta del cuarto de mis papás cuando ellos se cerraban a discutir. Y escuchaba tanto el sonido del aire acondicionado como también las discusiones de fondo. Y yo escuchaba todo. A pesar de que ellos lo que querían transmitirme era seguridad y que todo estaba bien, yo no me sentía seguro. Yo crecí mayormente rodeado de mujeres, esa es la verdad, esa es la mayor verdad. Y por lo tanto tampoco era mucho hacer deportes cuando era niño. Sí practicaba natación, que lo volvería a hacer si me lo pidieran ahorita, o si tuviera la oportunidad de hacerlo, creo que lo pensaría y lo volvería a hacer. Natación es un deporte muy, muy lindo. Lo mío siempre fueron otras cosas. Yo siempre fui más como de leer, de ver televisión, de jugar con mis juguetes, a pesar de que estuviera solo y era el único niño, porque para ser el menor de mi familia, mis hermanas me llevaban cierta edad, entonces no podíamos como jugar juntos porque ya ellas estaban más grandes, yo estaba muy chiquito, entonces no compaginamos. Yo era un bebé y ya la que estaba antes de mí tenía 7, 8 años más o menos aproximadamente, y entonces ya no es lo mismo. Al poco tiempo y desde muy chiquito mi familia empezó como a preocuparse por mi comportamiento en cuanto a que si cómo muevo los pies, que si cómo muevo las manos, que si cómo hablo, que si cómo me muevo la cabeza, que si cómo mastico, que cómo respiro, que cómo coloco las manos, que cómo muevo las manos, que cómo cada una de las cosas en cuanto a cómo viene siendo mi actitud y de cómo yo me reflejaba ante los demás. Yo cuando era muy pequeño ya había adaptado ciertos ademanes, si se puede decir, femeninos, o bueno, para lo que la sociedad significa ademanes femeninos. Desde muy pequeño todo el mundo tenía que ver con esta situación conmigo, de mi familia. Todo el mundo tenía que ver con esta situación. Por lo tanto, mi familia hacía como que todo lo posible para poder concientizar en mí aquellas cosas que fueran más masculinas, ¿ok? Más cosas más masculinos, como que la rudeza, las perezas. No sé si esta es una palabra que existe, cualquier cosa la voy a inventar en este momento. Cavernicolanismo, si se puede decir así. Entonces mi familia siempre hacía como que lo posible para adentrarse en eso e incentivarme a llevarme a eso, ¿ok? Porque yo estaba adaptando todas las cosas que, por supuesto, son para lo que socialmente se conoce ademanes femeninos. Era más habilidoso, era más bueno, era muy talentoso. Era como que más dado a hacer las cosas que son más dadas a lo que socialmente uno le conoce como aquellas cosas que son para mujeres, ¿ok? Desde pequeño siempre tenía talentos que eran más asociados hacia lo femenino y uno lo reconocía, mi familia lo reconocía. Pintaba bien, pero no pintaba bien, porque para lo que socialmente hoy podemos conocer no estaba bien, o eso podía influir de forma negativa en mi desarrollo como niño, como joven y como hombre. Para mi familia esto significaba algo malo, como que no, esto no puede ser así, como que no se te dé, que no se te puede dar. Habían personas que se acercaban a mi familia, tanto hermanos en la fe como también personas externas, que se acercaban y le decían a algún miembro de mi familia como que yo siendo tú, yo no dejo que David baile, yo siendo tú, yo no dejo que David cante, yo siendo tú, yo no dejo que David haga esto, que haga lo otro, que respire, que para aquí, que no salga con estos, que no vaya acá, que no salga acá. O sea, literalmente, yo siento que desde chiquito a mí como que me han tratado de encerrar en un globo, cuando lo único que he hecho desde pequeño es tratar de ser bueno y hacer las cosas en las que yo sé que soy bueno.
Bueno, como saben, Venezuela de por sí es un país machista y yo vivo en Venezuela, nací en Venezuela, sigo en Venezuela y Venezuela hasta el sol de hoy yo no he visto que haya avanzado en absolutamente nada en cuanto al tema del machismo. El machismo aún existe aquí, a pesar de que hayan personas que te digan que no, el machismo existe en Venezuela. Y no pienso discutir esto porque yo lo he presenciado, lo he visto y muchas personas están de acuerdo en cuanto a esto. Netamente machista, y ya saben lo que esto significa para un chico y un niño que viene creciendo y desarrollándose en un ambiente muy machista. Y yo siento que yo crecí en un ambiente donde todo el mundo tenía algo que opinar sobre mí. Me conociera o no, alguien siempre tenía que decir algo sobre mí. Y ya yo estaba presenciando el bullying, yo fui víctima de bullying. Quien no ha sido víctima de bullying hoy en día? Yo sufría bullying en los dos ámbitos, tanto en el colegio, tanto en la iglesia, como de forma externa también. Yo me divertía. A veces me tocaba hacerlo solo. No tenía siempre a gente o a vecinos o amigos que vinieran a acompañarme o a gente que viniera a sumarme y a compartir conmigo. Por lo tanto, yo siento que desde pequeño tuve que aprender a estar solo. Porque mi mamá estaba trabajando, mi papá estaba trabajando y yo los veía muy poco. Yo siento que trataron de compensar la falta de tiempo que debían haberme dedicado a mí. Lo trataron de compensar con regalos y con cosas que al fin de cuentas no son importantes para la vida de un niño. Siento que yo hubiera preferido más todavía haber pasado más tiempo con ellos. Para mí estar desde chiquito solo no era un problema. Todo ese tipo de cosas a mí me hicieron sentir demasiado infeliz a pesar de todo. O sea, a pesar de que tenía cosas que la gente dice como que wow, tú tuviste muchas oportunidades y muchas cosas, pero para mí eso no era lo que realmente a mí no me hacía sentir bien. Las posesiones, las cosas que yo podía tener, las oportunidades, eso a mí no me hacía sentir bien. Desde muy pequeño había optado talentos como para el baile, el canto, la actuación. Todas esas cosas se me daban muy bien. Las artes se me daban muy fácil. Como ya desde pequeño venía experimentando eso, todo lo que es pararse frente a un escenario o un púlpito o una cancha, en ocasiones muchas veces ya a mí se me hacía fácil de hacer. Adopté esa habilidad de no tener miedo escénico, pues, de no llorar frente al público cuando me paro al frente a presentarme. Yo siempre fui del grupo de estudiantes en mi escuela, por lo menos en mi escuela. Yo era el tipo de alumno que cuando se iba con su grupo de compañeros a ver deporte o educación física, yo recuerdo que yo siempre fui de que cuando el profesor les mencionaba a alguno de mis compañeros como que tú vas a ser capitán de tal equipo y tú vas a ser capitán de tal equipo, formen sus grupos. Yo era el último que seleccionaban, o en tal caso ni siquiera quedaba seleccionado. A mí me cerraban hasta la puerta de mi cara, así. Desde bolsos en la papelera, cuando me los lanzaban mis bolsos en la papelera, ofensas, burlas, chistes de doble sentido. Hasta ese punto de nivel bullying lo viví full, Yo tenía como que cierta facilidad para poder decir la verdad en ciertas cosas, ¿ok? No es que no mentía, sí mentía, pero yo siempre iba por la verdad. O sea, yo siempre decía las cosas con la verdad de cómo me sentía, lo que pensaba y lo que yo sentía que podía ser mejor. Pero no sé por qué, pero yo siento que esa característica mía de ser sincero, de mostrarse real, de mostrarse verdadero, de mostrarse honesto, cómo te sientas, cómo piensas, cómo sientes, en ese aspecto a mí no me ayudó. Yo nunca tuve miedo de mostrarme realmente. Yo nunca tuve miedo de poder hacer las cosas como yo sentía que las debía hacer. Para mí era 1000 veces mejor ir de lleno con la honestidad y ser sincero y liberarte de eso, que estar viviendo bajo una máscara por miedo a qué van a decir los demás de ti. Que no puedes decir cómo te sientes o cómo hacen las cosas, no puedes ser así. Sumado a eso, mi comportamiento también. Entonces, ese tipo de situación empezó a generar comentarios de las otras personas hacia mí y me preguntaban como que tú eres gay, te gustan los chicos, a ti te gustan los hombres seguramente, tú eres gay, tú eres gay, tú eres gay, tú eres gay. Mira, esa pregunta me tenía ya súper obstinado, porque para ese punto de mi vida, siendo un niño, yo ni siquiera estaba pendiente de eso. O sea, era lo menos que me importaba. Lo menos que a mí me importaba era saber quién me gustaba o quién me llamaba la atención, o si me gustaban los hombres o si me gustaban las mujeres. A mí, que de verdad les digo, yo ni pendiente. A mí lo menos que me importaba era saber si yo un día yo me iba a casar, o si yo iba a tener hijos, o si a mí me gustaba alguien. No me importaba absolutamente nada de eso. Y si me preguntas hoy en día si de verdad es mi mayor sueño, tampoco, o sea, no, sigue sin ser mi mayor sueño. Para mí esto es un tema que a mí no me quitaba mi paso. Porque yo siento, no sé si todos pensaremos así, yo creo que no. O sea, ciertamente, por lo menos yo pienso así. Y desde pequeño yo siempre he sentido que es así, que nosotros venimos a este mundo, Dios nos manda
a este mundo para algo mayor que estar casándose y tener hijos. Me disculpan, yo siento que hay personas que van a estar de acuerdo con esto, otras personas que no, ¿ok? Yo siempre he dicho que Dios envía a sus hijos a la tierra para un propósito mayor que uno mismo. Hará algo más grande que nosotros mismos. Y también que es mayor que estar pensando en si te vas a casar o en cuántos hijos vas a tener. Nunca estuve atento en pensar si a mí me gustaban los chicos. Hasta que llegó el momento en el que yo mismo llegué a cuestionármelo. Yo me lo llegué a cuestionar. Yo nunca supe el momento en que supe en el que a mí me gustaban los chicos, hasta el punto en el que yo mismo llegué a cuestionármelo y llegué a pensármelo. Y fue como un choque, ¿sabes? ¿Será entonces que sí o será entonces que no? Era una incógnita que se me generaba en la cabeza a cada momento. Todas estas cosas ocurrieron mientras iba creciendo, estaba en la escuela. El único lugar donde yo me podía sentir yo eran mi casa, mis talentos, las cosas que yo sabía hacer bien. Era lo que realmente me generaba seguridad. Yo sentía que yo vivía como en dos mundos diferentes, dos mundos paralelos distintos, porque en mi casa todo era un amor, todo era paz, todo pretendía ser así, todo pretendía ser amor, paz, calma, alegría, felicidad, y hasta cierto punto lo era. Pero al salir de mi casa, lo único que me tocaba era lidiar con burlas, chistes, comentarios y rechazo, mucho rechazo. Entonces, hasta cierto punto simplemente prefería quedarme en casa porque qué ganas de estar saliendo y lidiar con todo eso más. Todas estas cosas generaron en mí baja autoestima. O sea, prefería estar solo, no quería estar haciendo más nada, simplemente quería estar solo. Yo me sentía inseguro, me sentía desprotegido, me sentía incapaz. Yo me sentía por el suelo, definitivamente. Esa autoestima mía estaba por el suelo. Yo realmente, para ese punto de mi vida siendo un niño, yo quería tener un amigo que me permitiera no sentirme que estabas como que fuera de lugar, como que no perteneces aquí pero tampoco perteneces allá, porque si te vas de este lado, ok, puede ser que sea un lugar correcto pero no te quieren ahí, y puede ser que también estés en el lugar incorrecto, pero a fin de cuentas también recibes comentarios, porque de ambas partes recibía comentarios. Y cuando me refiero a esto es que eran comentarios tanto de personas dentro del cuerpo de Cristo como de personas que no eran exactamente cristianas, pero de ambos lados siempre había algo contradictorio y que no me hacía sentir parte. Yo me sentía que no coordinaba, o sea, yo no coordinaba, yo no me sentía ni aquí ni allá. O sea, yo estaba como que en el centro pero perdido, una cosa así. Porque a pesar de que crecí siendo cristiano y estaba en ese ambiente, también recibía mucho rechazo, ¿sabes? Por cómo yo era. Pero al mismo tiempo también, si iba al mundo, no me sentía en ese lugar tampoco. Yo sabía que nada de esas cosas me llamaban la atención como para ser parte de eso. No me sentía que encajaba en ninguna parte. Solamente quería sentirme protegido y quería sentirme en confianza de poder ser con alguien. Poco antes de yo entrar en la escuela secundaria, yo presencio la separación de mis papás. Mis papás se separan, ya no viven juntos. Bueno, desde hace muchos años ya no lo hacen, pero me tocó presenciar esto a esa edad, como entre los 10, 11 años. Mis papás se separan y yo presencio esa separación. Por lo tanto, mi mamá fue la que se encargó de terminar de criarnos, básicamente. A mí, a mis hermanas, y mi mamá tuvo que hacerse cargo de nosotros. Ojo, mi papá no dejó de velar por nuestro bienestar. Mi papá siguió siendo un padre responsable en cuanto a cumplir con nosotros. Solamente que no vivía con nosotros. Del resto, no era muy diferente la situación, solamente que estaba ahí. No fue un padre que nos abandonó ni toda la cosa. Simplemente ya la convivencia entre ellos, mi papá y mi mamá, no era sana. Mi mamá se terminó pues de ser la figura que nos terminó de criar para poder llegar a ser lo que somos cada uno de nosotros hoy. A este punto de mi vida, como a los 11 años, yo sentía que ya muchas cosas en mí estaban más que claras, ¿sabes? Para mí, en mi inocencia, para mí ya estaban muy claras. Ya yo sabía que me gustaban los chicos, yo sabía que sentía atracción por los chicos, yo sabía que eso ya estaba ocurriendo. A este punto de mi vida yo seguía siendo igual de amanerado, nada había cambiado. Y ojo, muchas personas se hicieron parte de esto, tanto alumnos como profesores. Me disculpan que ya no voy a continuar con la chaqueta,
porque está haciendo calor. Hablar de este tipo de cosas en ese tiempo era muy complicado. Ahorita se ve más o menos, ahorita es como más fácil, pero más que todo al término del mundo, porque en la iglesia pareciera que todavía es un tabú. O sea, todavía la gente como que no se siente preparada de hablar sobre este tipo de cosas. Sí, se menciona como por encimita, pero es que la homosexualidad es un universo completo. Por lo menos ahorita la gente tendrá sus seriecitas de Netflix y las películas y todo, que pareciera que todo se incentiva, producto por el que ya sabemos muchos qué es lo que está pasando. Pero en ese tiempo, no, o sea, en ese tiempo era muy complicado, en ese tiempo era muy difícil. A mí hablar de eso en ese tiempo era muy difícil y yo me encontraba en una posición muy vulnerable en ese tiempo, porque era muy difícil hablar sobre eso. Era mal visto de todas las formas, de donde viniera. Era hasta mal visto hasta por el mundo. El mundo que hoy en día se la pasa apoyando a la comunidad LGBTQ+, Z+, X, era hasta para el mundo. Era difícil hablar sobre eso, porque lo único que recibías también eran ofensas. En ese tiempo, al yo tener los 12 años, tenía 12 años, llegó un chico que es 3 años mayor, que era 3 años mayor que yo. Me llevaba 3 años, yo tenía 12, él tenía 15. A ese chico yo lo conocí por medio de la iglesia, pero no de mi iglesia, sino por medio de otra iglesia. Y quien para ese momento también era creyente. Entonces yo lo conocí por medio de esa otra iglesia a la cual conocí. Desde el primer momento que yo vi a ese chico, a mí me gustó. Pero lo sentía como que eso es como que demasiado. O sea, no, eso no va a pasar. Nunca te va a hablar. Va a pasar lo mismo que pasa con absolutamente todos los demás chicos que se acercan a ti. Te va a ofender, te va a rechazar, se va a burlar de ti, te va a contar chistes, absolutamente todo. Bájate de esa nube. Como cosas de la vida, uno dice así, pero uno sabe por dónde van los tiros. Él ya estudiaba en el mismo colegio que el mío, en la misma escuela, solamente que como era 3 años mayor, no lo podía ver prácticamente nunca, porque él estaba en el otro grupo, ya era de secundaria, yo estaba todavía en la primaria. Nosotros éramos uña y mugre. Nosotros hablábamos todo el tiempo, de conversar mucho tiempo, de analizar mucho tiempo, hablamos de todo, literalmente de todo. Eso eran horas y horas de chats. Yo lo veía, él me veía a mí y ya yo sabía lo que él estaba pensando y él sabía lo que yo estaba pensando. Era una cosa tan magnética, no sé cómo decirlo, no sé si decirlo magnético, pero ciertamente pasábamos mucho tiempo juntos y esto generó muchas incógnitas en cuanto a las personas que teníamos cerca, las personas que estaban ahí en el colegio, como las personas que estaban fuera también, inclusive mi familia también. Nuestro trato fue de mucho respeto, mucho cuidado, realmente, o sea, era muy raro porque nuestro trato fue muy inocente, ¿sabes? Era como que, sí, o sea, muéstrate en confianza conmigo, yo puedo mostrarme en confianza contigo, podemos conversar, nadie aquí nos va a quemar por decir las cosas. Mi trato con él fue bastante respetuoso, fue afectivo. Muchas personas a lo mejor habrán pensado o manipulado las supuestas intenciones que a lo mejor él podría haber llegado a tener desde un inicio por acercarse a mí. Para yo llegar a poder tener tanta confianza así con una persona me cuesta, ¿sabes? Y sé que es difícil para cualquier persona. El trato que teníamos fue bastante en cuanto a respeto, en cuanto al apoyo, en cuanto al afecto, en cuanto al cuidado, ¿sabes? Era algo diferente. Yo creo que yo nunca había experimentado algo así. Bueno, luego de un tiempo, a pesar de que me había atraído desde el momento en que lo vi, con el tiempo me terminé enamorando. O sea, estas eran cosas que me estaban pasando por primera vez en mi vida. Yo no sabía cómo saber manejar esto. Pero yo tuve que ponerme a investigar. Yo fui a Google rápidamente. ¿Cómo saber si estoy enamorado? Características de una persona enamorada. Y bueno, di con todas. Por mi cabeza nada del tema sexual estaba ocurriendo. En mi cabeza nada del ámbito sexual estaba pasando. Y yo sé que también que para él tampoco era lo que él estaba buscando en mí. Porque si hubiera sido así, desde un principio se hubiera hecho. Para mí esto fue algo bastante difícil porque obviamente mi familia se estaba dando cuenta de este comportamiento y de la cercanía que teníamos. Y ya estaban, por supuesto, y yo lo puedo entender porque alguien a que tú amas y que lo ves como a tu consentido y a lo mejor y a lo genuino, a lo inocente, lo menos que quieres es que alguien externo venga y lo lastime o lo confunda o lo haga sentir mal.
Me castigaron muchas veces, me dijeron como que tienes que alejarte de él, no es bueno para ti, no. Y bueno, a producto de esto surgieron muchos castigos, me castigaron, me quitaron el teléfono no sé cuántas veces, cerré mis redes sociales, no podía tener contacto con él, nada que ver, mira, eso fue un show. Yo recuerdo que creé una serie con los Sims, no sé si saben qué son los Sims, son estos. Y yo recuerdo que desde chiquito lo jugaba. Para mí era fenomenal porque yo quería expresar cosas. Yo pasé mucho tiempo jugando los Sims, creando, haciendo videos. Así que muchas de las cosas que yo sé hacer hoy en día es producto de todas esas cosas que yo vengo haciendo desde que era un preadolescente. Y los Sims también eran mi escape, era mi lugar de escape completamente. Hice mi propia serie, pero al mismo tiempo también realicé algunas películas y era mi forma como de entretenerme y de escaparme de la realidad que me estaba obviando a mi alrededor, que ocurren cuando una persona está enamorada. Y yo afirmé todas, yo dije definitivamente yo estoy enamorado porque primera vez que me pasa esto, primera vez que me siento así, o sea, no sé qué es lo que está pasando en cuanto a todo esto. Si eso no fue enamoramiento, entonces no sé lo que es estar enamorado, porque no me he vuelto a sentir así. Y producto de que yo quería tratar de acercarme a personas que no importaba cómo fueran, si fueran tóxicas, si fueran buenas, si fueran malas, si fueran horribles, eso me hizo acercarme a personas que para mi bien tampoco me ayudaron, no hizo. Al contrario, siento que la empeoraron. Ese vacío emocional lo que ocasionó fue acercarme a personas que no me hicieron bien. A mí me la pasaban diciendo todo el tiempo como que, bueno, pero no te dejes, o sea, defiéndete, se burlan de ti, te dicen tal cosa, tú sabes que no eres eso, defiéndete, insúltalo, golpéalo, responde, no te quedes callado. O sea, yo no podía hacer eso, a mí no me nacía golpear a una persona, yo sabía que no había respuesta. Yo no sé si fue valentía, si fue más falta de confianza, la verdad es que no tengo idea, pero a mí no me gusta estar golpeando a la gente. No quiero estar golpeando a la gente porque sencillamente a mí tampoco me gustaría que me golpearan. Así que de la misma forma en la que yo siento que no me gustaría que me trataran a mí, porque yo tengo que estar tratando a alguien de la forma en la que a mí no me gustaría que me trataran. Luego de 1 año y medio más o menos que nos habíamos conocido, nos hicimos novios. Sabes, todo como de forma sutil y escondido porque no podía pasar algo mayor en cuanto a eso, ¿okay? Y nosotros hacíamos absolutamente todo lo que los novios hacen. Sí, quizás a lo mejor vivía feliz, pero no tenía paz. En ningún momento yo tenía paz. Hubo un momento donde una persona, un miembro de mi familia, se entera de esta situación. Y bueno, se podrán imaginar todo lo que se armó en ese momento. Se descubrió la situación. Pero hubo algo que ocurrió en una conversación en cuanto a eso que a mí a esa edad me marcó. Que fue algo que eso se tachó en mi corazón porque realmente vino de una persona que yo amo mucho y en ese momento de mi vida me marcó lo que me dijo esa persona. Cuando todo esto se descubrió, cuando esta bomba estalló, no la culpo, las palabras fueron las siguientes y a mí nunca se me olvida porque fue fuerte, gente, fue fuerte. David, tu pecado es peor que aquel ladrón que va y mata a su propia madre. Wow, o sea, para mí eso fue que la peor escoria, como que el peor pecado. ¿Por qué razón estás mal? Lo tuyo es peor que aquel ladrón que va y mata a su propia mamá. Mi familia me tuvieron que llevar con un psicólogo, con 2 psicólogos, la verdad. Un psicólogo que era cristiano, que era de mi iglesia, y otro psicólogo que no era cristiano. Era un psicólogo, bueno, normal, pues simplemente no era un psicólogo cristiano. La verdad es que no sé si fue ayuda, pero yo me sentí peor de lo que ya yo me venía sintiendo en ese momento por las 2 experiencias que viví con esos 2 psicólogos. Recuerdo que rápidamente hablaron con un psicólogo de mi iglesia, a la cual al poco tiempo asistí, y también me fueron a llevar a un psicólogo que no era cristiano, como para tener, tú sabes, la contraparte de las 2 situaciones, como que qué pasa aquí y qué pasa allá. Te digo la verdad, las 2 fueron una pérdida de tiempo. Totalmente, no siento que salí peor de como yo había ido anteriormente. Este psicólogo cristiano también cumplía como pastor, entonces yo sentía que no podía ser sincero con él, porque desde el momento en que él empezaba a hablar conmigo, lo único que percibía era una mirada. Él me miraba a mí como con ojos de asco, ¿sabes? No es que decía que asco, pero la mirada lo decía todo. Su rostro reflejaba lo que sentía en ese momento. No me sentía en confianza. No podía, que yo siento que no me iba a entender. Yo sabía que no me iba a entender. En todas las citas que tuve con él solo sentí homofobia. Y tampoco lo estoy culpando, ni que es horrible, ni que es lo peor. Simplemente, por lo menos en mi caso, a mí no me funcionó. Y por supuesto tengo al otro psicólogo que no era cristiano. Y lo que él me dijo fue como que, bueno, pero intenta tener una relación con una chica a ver qué tú sientes.
a ver cómo tú te sientes. Y yo, como que ok, como que entonces se supone que la mejor forma en la que yo puedo saber si esto es algo, si de verdad soy gay o si de verdad me gustan las niñas o los niños o qué carrizo, tengo que irle y mentir a una niña o a una chica haciéndole creer que de verdad sí me gusta y que sí quiero tener algo con esa persona. Bueno, pero acércate a una niña, hazte novio de una niña y ve si te gusta la guachafita. Y yo como que, o sea, tengo que mentirle a esa niña y decirle que me gusta y que quiero ser su novio y que la amo y toda la cosa para yo experimentar. Esa situación a mí me pareció un tanto insólita. Ese fue el fin de las dos. Jugar con los sentimientos de una persona para saber si yo experimento y si me gusta la guachafita. No les voy a mentir cuando les digo que a lo mejor yo tuve pensamientos acerca de atentar sobre mi vida, cuando sí los pensé también. Yo pensé en ver de qué forma era conveniente y era convincente para mí, de qué forma era convincente para mí yo poder continuar viviendo, porque todo era un problema, todo era una catástrofe, todo era un ataque, todo era un sentimiento de insuficiencia, todo era una cosa como que nunca, no importa lo que haga, no importa cómo me sienta, no importa las cosas que pueda decir o sentir, nunca voy a ser suficiente, nunca voy a complacer a los demás, nunca voy a poder sentirme a gusto ni siquiera conmigo mismo por cómo me percibe la gente. Y no intenté atentar contra mi vida, gracias a Dios no intenté hacerlo. No intenté atentar contra mi vida, claramente no lo hice, pero sí lo pensé muchas veces. Pensamientos suicidas venían a mí, pensamientos como que quiero atentar contra mi vida, quiero hacer tal cosa, creo que será la mejor solución. O simplemente me la pasaba diciéndole al Señor a cada momento, llévame, ya no quiero vivir aquí, ya no quiero, en ningún momento yo dejé de creer en Dios, llévame, ya no quiero vivir así, no quiero sentirme así. Quería morirme porque no me sentía bien. Yo sentía que yo debía vivir para los demás y complacer a los demás siempre. En ese momento de mi vida, entre los 14 o 15 años, la masturbación se hizo presente en mi vida y la pornografía también. Ambas se hicieron presentes, aunque la pornografía siento que eso no fue la gran cosa. Siento que a mí me hacía falta más amor, más comprensión, amor, comprensión y ternura, como dice el tipo. También necesitaba muchísimo de Dios. Para mí no fue la gran cosa la pornografía, por eso es que yo siento que nunca, no caí en eso no caí en eso de forma como la gente muchas veces cae también. En la pornografía uno no ve amor, uno no ve almas constituidas por el amor y la pasión y todo eso. O sea, uno no ve cuidado, uno no ve protección, todo es lujuria y usar a las personas como objetos. Por lo menos en mi caso no era lo que yo necesitaba, y en lugar de que me gustara, lo que hizo fue despreciarlo, como que no necesito eso y no quiero verlo porque no me gusta. Creo que durante ese tiempo, entre los 15 y 16 años, intenté entrar al grupo de oración de esa iglesia donde yo había crecido, pero siento que desde un principio siempre fui como mal visto, pero yo sentía que todo era como una máscara, como que de sí, como que sí, pero al mismo tiempo como que queremos que estés, pero no vas a subirte. Quizás no era el tiempo de Dios tampoco. Quizás si lo hubiera vivido, a lo mejor tendría otra perspectiva y a lo mejor también hubiera experimentado más cosas con Dios, porque las personas que, aunque no lo crean, las personas que están en grupo de oración experimentan muchas cosas en su vida espiritual. Y bueno, ciertamente llegó el punto, llegó el tiempo en donde este chico y yo tuvimos relaciones sexuales. Porque ya era como el último paso, porque ya habíamos experimentado tanto, ya era algo inevitable, tenía que pasar. Para lo mucho que ya veníamos trazando, ya tenía que pasar. Pasó muchísimo tiempo, esta relación adolescente se termina. Yo sigo en el colegio porque obviamente era menor, todavía me faltaban algunos años, él se fue. Creo que después de un tiempo se alejó de la iglesia, algo así, no recuerdo. Yo tenía entre 15 y 16, esa época fue un tanto extraña, tenía mis amigos y toda la situación, pero iba a la iglesia todavía. No sé, fue un tiempo como que las cosas como que estaban más calmadas, pero no tan calmadas, algo así. Porque el vacío emocional continuaba y aparte también era muy difícil, por lo menos en ese tiempo, hacer amistades duraderas ya se estaba convirtiendo en un gran problema. Aún conservo amistades de la escuela y toda la cosa. Hay otras que simplemente les deseo el bien, pero tampoco las culpo porque también eran personas que vivían sus propios problemas en ese tiempo. Yo sentía que crecí en un lugar que me obligaba a estar escondido todo el tiempo. Como que no puedo hacer absolutamente nada porque
Y si lo hago me van a ver mal. Y si lo hago alguien va a tener algo que decir respecto a eso. Irme de campamento con mi iglesia, eso era una pesadilla, eso era horrible, eso era lo peor. Yo no quería ya, llegó el punto en el que yo ni siquiera quería ir a campamentos porque era horrible, era tener que lidiar y aparte también convivir. ¿Por qué? Porque tenía que convivir con los muchachos que son estereotipadamente más masculinos según la sociedad que yo. Entonces tienes que lidiar con eso. Si ya tienes que lidiar con ellos un domingo X, un domingo cualquiera, lo mínimo que yo quería era estar lidiando también en un campamento con ellos, porque ya yo sabía todo lo que iba a pasar. Algo que yo pudiera rescatar muy excelente de la iglesia donde crecí es que realmente se habla palabra de Dios y se te habla palabra de Dios increíble. Palabra de Dios como es, o sea, de lleno, completa. Eso no lo voy a quitar. Sin embargo, para lo que yo necesitaba en ese momento de mi vida no me funcionó, no me sirvió, no me ayudó. Yo me sentía en un punto donde ya yo no crecía, ya espiritualmente, yo me sentía estancado. Y ojo, con eso no quiero decir que lo que enseñaban en mi iglesia era malo, o sea, o era incorrecto, simplemente a mí no me estaba funcionando. Entonces llegó el momento de graduarme, ya tenía 17 años, ya yo venía con una atropellada historia, pero en ese sentido me costaba volver a encontrarme. Sin embargo, yo traté de dar lo último de mí hasta el último momento que estuve en la iglesia donde crecí. Llegó el verano del 2015, me graduó de la escuela secundaria, toda esta etapa fanaticada de mi vida se termina y me mudo a la ciudad de Maracay en Venezuela. Me mudé a la ciudad que queda a distancia unos 12 o 13 horas de distancia si te vas en automóvil. Es bastante lejos. Pero era el lugar que ya Dios había predestinado para mí. Yo quería estudiar publicidad y mercadeo. Ya eso estaba ya como que pensado incluso desde que estaba en cuarto año. Ya yo estaba ya maquinando como que qué voy a hacer, qué voy a estudiar. Quiero estudiar eso, estoy dispuesto a hacerlo, quiero ese cambio, quiero irme a vivir para allá. Y el Señor fue tan bondadoso que colocó cada una de esas cosas para generar ese cambio a mi favor. Todo se dio de una forma fácil, todo surgió sencillo. No tuve que mover solamente una pieza, simplemente dije... quiero estudiar publicidad y mercadeo. Lo comenté con mis padres y me dijeron, ok, vamos a apoyarte, vamos a mandarte. Yo estaba ansioso, yo estaba súper emocionado, ya yo quería irme a Maracay, ya yo quería irme. De verdad, necesitaba el cambio. Para como todas las cosas que ya yo venía arrastrando, imagínate, ya yo quería irme. Y el Señor me dio la bendición de poder hacerlo. Hay gente que quiere estudiar ciertas cosas y no tienen la bendición. El Señor es tan bueno y tan bondadoso conmigo que me permitió poder ir y mudarme de ciudad a estudiar esto. Y creo que el día que me mudé a Maracay supe realmente que yo soy muy desapegado cuando se trata de ir por mis sueños. Soy desapegado de las cosas y de las rutinas y de las personas. No significa que no las ame, pero cuando se trata de ir por mis sueños yo sé que voy a dar el paso sí o sí, porque es lo que me va a permitir llegar hasta donde yo quiero estar un día. Y ese día lo supe. Ese día yo ni una lágrima. Y mi abuelo era de Maracay, ya él vivía allá. Bueno, todavía vive en Maracay, no se ha muerto. Tengo unos tíos allá. Mi hermana y mi cuñado vivían allá también, así que no iba a estar solo después de todo. Tenía apoyo y lo tuve. Nueva casa, nuevo lugar, nueva ciudad, nuevo todo. Y yo por supuesto estaba un poco inseguro de cómo iba a pasar todo. Mi miedo era que todo se repitiera otra vez. Yo temía que toda mi historia se repitiera otra vez, que todo pasara igual. Pero Dios me sorprendió. Ese fue el tiempo en donde empecé a tomar mi cámara para empezar a tomar fotos, que era una cámara pitch, era una cámara de esas compactas que te dan cuando tú te vas de viaje con la familia y puedes tomar fotos por ahí. Cualquier persona puede tomar fotos con esa cámara. Y fue así precisamente como yo empecé a tomar fotos. Fue ahí cuando di inicio a mi vida como fotógrafo, cuando llegué a Maracay, que fue cuando empecé a tomar fotos y empecé a tomar esto de la fotografía más en serio. Yo no hice curso de fotografía, yo me he formado en fotografía con lo que yo he tenido a la mano, investigando, leyendo. En cuanto al tema de fotografía y a lo que ha sido mi formación como fotógrafo, ha sido por mérito propio, pues por yo mismo buscarlo. Digamos que soy como un autodidacta. Mi miedo era que toda la historia se repitiera y el Señor me sorprendió porque todo fue diferente. O sea, la cara de la moneda cambió. O sea, todo se volteó, todo fue diferente, todo fue distinto. Y el Señor me lo hizo saber por medio de otras hermanas, porque yo allá incluso me congregué en otra iglesia. Yo estando en Maracay me permitió llegar a otra iglesia. Yo al llegar a Maracay empiezo a asistir a la iglesia junto con mi hermana, la que ellos están congregando y también para ese tiempo estaban sirviendo. Y todo fue diferente. Todo fue diferente. Los hermanos me recibieron con el mayor abrazo del mundo. Todos, no solamente los adultos, sino también los jóvenes, los niños. Me extendieron la mano, me dijeron bienvenido. Algunos como que ya me estaban como que esperando porque ya mi hermana les estaba comentando que iba a llegar yo. Entonces estaban como en la expectativa. O sea, yo me sentía realmente
increíblemente bien recibido por esas personas. Y con el tiempo esas mismas personas fueron usadas por Dios para ir sanando las cosas que ya yo venía atravesando y las cosas que a mí me venían pasando. Primero con una hermana, ella se acercó a mí, creo que fue el primer servicio al que asistí yo estando en Maracay, y me dijo como que este es un nuevo tiempo para ti, todo va a ser nuevo, todo va a ser diferente. Ella no sabe absolutamente nada de mi vida, o sea, nada. Ella llegó y me dijo simplemente esas palabras como que este es un tiempo nuevo para ti, todo va a ser diferente, todo va a ser mejor, todo va a pasar. Y otra profeta usada por el Señor en un tiempo de administración donde estaban los profetas ahí dentro de la iglesia, en esa iglesia se movía mucho lo que es creen y se mueve mucho lo que es el mover profético. Yo también lo creo muchísimo, yo también creo en el mover profético absolutamente, mientras sea bíblico yo lo creo. A mí una hermana se acercó a mí en un tiempo de administración y el Señor me dijo por medio de esa hermana, voy a sanar tu corazón, voy a empezar a sanar tu corazón, voy a limpiar tu corazón, voy a restaurarlo. En este tiempo que tú vas a estar aquí, yo voy a limpiar, yo voy a sanar, yo voy a restaurar. Para ese momento de mi vida yo como que no lo entendía completamente lo que el Señor me trataba de decir en ese momento. Hoy en día te puedo decir ya sé a lo que se refería el Señor con todo eso, que simplemente era el inicio para poder empezar a sanarme. Y te digo la verdad, fue todo realmente como el Señor lo dijo. Porque sin darse cuenta los hermanos de esa congregación eran instrumento para empezar a sanarme, eran el instrumento perfecto para empezar a sanarme y me estaban sanando sin ellos darse cuenta. El tiempo que estuve en esa iglesia fue asombroso y aún conservo hermanos de la iglesia y los quiero y los amo y ahorita están varios regados por el mundo, pero los amo. Se dejaron usar por Dios para mi vida y para ser de bendición. Sin darse cuenta me estaban sanando. O sea, bueno, no, Dios por medio de ellos me estaba sanando. Ese tiempo fue bastante complicado porque, como ya saben, Venezuela estaba atravesando por un momento bastante difícil en su historia. Fue un año de crisis horrible. No se encontraba nada, no se encontraba comida, todo estaba, y si se encontraba estaba súper costoso. Los productos escasearon, hubo apagones no sé cuántos meses. Después en el 2017 fueron las manifestaciones en Venezuela por lo de la constituyente y la cosa y todo eso. La verdad es que fue una época bien fuerte. O sea, a mí me tocó estudiar fuera de mi casa, lejos de mi casa, en la universidad, en una época histórica de Venezuela fuerte. Esa fue una época de crisis absoluta en Venezuela, de todos los aspectos, social, económica, política, todo afectaba a Venezuela en ese momento. Fueron muchas las veces que pensé en pausar la carrera y congelar y venirme a mi ciudad porque la situación se estaba volviendo muy complicada. Aparte que también mi carrera era muy costosa, era fuertemente costosa porque cada semestre había como un cierre de proyecto grandísimo. Yo siempre he sido flaco, yo siempre he sido delgado, pero en ese momento me puse más delgado. Ahorita estoy pesando un peso que yo nunca había pesado en mi vida, que es más de lo que yo había pensado. Era una época difícil, gente. Fue una época complicada, ¿ok? De mi grupo en la universidad yo era el único que venía de más lejos a estudiar, porque habían de otras partes, por lo menos habían unos de que eran de Guárico, o sea, otros eran de la propia ciudad de Maracay, pero yo era el que venía más lejos de estudiar. Mis compañeros eran lo mejor. Y siempre existió el respeto, siempre existió la compañía, siempre existió el buen trato, el apoyo, la preocupación, siempre. Mi experiencia universitaria fue otra voz a lo que fue comparado mi época en la escuela. De todo fue, a pesar, mira, es que ya, o sea, el tema de la crisis en Venezuela, a pesar de que fue fuerte, no fue más que la experiencia que Dios me permitió vivir en ese tiempo ahí, por cómo yo me sentía y por cómo los demás me hacían sentir a mí. Tanto así mis compañeros de la universidad, yo siento que me ponían como en un pedestal, como que eres lo máximo, o sea, yo sentía como mucha admiración de parte de mis compañeros de la universidad, cuando yo ni siquiera me sentía así, simplemente trataba de hacer lo mejor que yo podía hacer. Yo también quería que ellos se sintieran apoyados, admirados, aferrados a conseguir ese éxito que todos queríamos conseguir y en ese objetivo que todos teníamos trazado desde un principio. Mira, no había terminado ni el primer semestre de la universidad y ya yo estaba ganando premios en la universidad, ya yo estaba por unos flyers que hice, recuerdo que hubo un concurso o algo así. Mis compañeros empezaron como a colocarme como en un pedestal, de verdad, o sea, como que si van a hacer trabajo en grupos, David, o sea, hazlo conmigo, o sea, yo quiero hacer el trabajo contigo, como que todo fue diferente, Yo nunca he sido el estudiante más aplicado en ese aspecto,
En la escuela nunca lo fui, siempre estaba en el medio, entre los alumnos regulares, por decirlo así. Pero en la universidad siempre me preocupé mucho porque realmente me interesaba mi carrera. La crisis de Venezuela fue tan fuerte en ese momento que tuve que empezar a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esporádicamente asistía a la iglesia de Maracay, no siempre, pero lo hacía. O sea, siempre estaba ahí, siempre estaba consciente del compromiso que yo tenía con Dios. Y fueron momentos también difíciles donde realmente los niveles de ansiedad se me fueron a tope. Estaba pensando en mi futuro, qué va a ser de mi futuro, qué va a pasar conmigo, si me voy a ir del país o qué cosa va a pasar. Todo el mundo en ese momento estaba, me voy del país. Y todo el mundo se iba del país. Todo el mundo se iba del país en ese momento. Compañeros, gente de la iglesia, todo el mundo se estaba yendo del país en ese momento. Y yo como que, pero ya va, o sea, no se vayan, cálmense. Un momento. Conocí otra perspectiva de la iglesia. Supe que me gustaban más las iglesias pequeñas también porque tengo la oportunidad de acercarme a los hermanos y poder conocerlos. Hubo un momento donde yo empecé a generar en mí cierto egocentrismo, decir que tenía una autoestima alta, o sea, una autoestima ficticia, por así decirlo, una autoestima enmascarada, que son aquellos que se tratan como que de enmascararse bajo una autoestima baja. No sé si me explico, es algo así. Yo, todo fue excelentemente bien, yo me sentía bien a pesar de toda la crisis que estaba atravesando en ese momento, yo me sentía bien, pero igual seguían esos pensamientos en mi cabeza. Yo sabía que la atracción hacia los chicos era clara y yo decía como que ya tengo 18 años, ya tengo 19 años y esto no se termina, esto no cambia. ¿Hasta dónde voy a llegar con esto? Era lo que pensaba. Era complicado porque a pesar de que mi entorno ya había cambiado y todo ya había cambiado, yo igual me sentía solo. O sea, yo igual me sentía como que indispuesto o la persona menos indicada para acercarme a Dios. Recuerdo que en una ocasión hablé con un amigo por WhatsApp como por 7 meses. Yo venía ya pasando por un vacío emocional en ese tiempo en Maracay. Creo que tenía ya como 19 años. Porque él vive en otro país, porque no es de Venezuela, es de otro país. Pero yo sentía que necesitaba conversar con alguien. No importaba si no te viera, simplemente quería conversar con alguien y sentirme a gusto conversando con alguien. Dijo que no iba a tener WhatsApp. Mira, eso me cayó a mí de lo peor. Yo dije como que, ¿cómo es posible si he hablado contigo todos los días y ahora tú ves? Yo pasé por un montón de aplicaciones de citas y de hacer amigos. Mira, yo he pasado por tantas cosas, Badoo. Si hay alguien que ha pasado por muchas aplicaciones, he sido yo, de conocer gente. Pero yo les puedo contar que yo pasé por todas esas aplicaciones y no conseguí absolutamente nada, ¿ok? Nada. Mi futuro es incierto, no sé qué voy a hacer con mi vida cuando termine. Recuerdo que llegó el día en el que me tocó presentar el trabajo de grado, mi trabajo de grado. La situación se había puesto bastante complicada en Maracaibo, el tema de la crisis, buscar trabajo y todo eso. Así que yo quería presentar mi trabajo para después venirme. Me despedí de los hermanos de la iglesia ya, de mis compañeros de clase, a quienes extraño todavía, y volví a casa. Algo sí yo tenía claro que quería hacer cuando llegara a mi casa. Quería trabajar, yo no quería estudiar, yo quería trabajar, yo necesito dinero, necesito generar. Luego de mi graduación yo veo si me voy del país o veo qué carrizo voy a hacer, pero ahorita quiero trabajar. Pero no estaba de lleno haciendo vida de iglesia. Ya yo tenía 20 años en ese momento y recuerdo que mi prima me invitó como a un campamento también, que era de varias iglesias. Era esa iglesia de donde habíamos salido como de otras iglesias. Y a lo que yo le respondí, yo paso, yo no voy a ir a un campamento. Lo que había pasado después de yo viniendo de Maracay, después de haber experimentado tantas cosas diferentes, volví a meterme en ese hueco, chicos. Salieron algunos proyectos por ahí, di clases de baile en una fundación, colaboré para un evento que se hizo ese año. Me la pasaba todo el día fuera, porque llegaba aquí y salía después a dar clases, entonces todo fue un proceso, fue genial en ese tiempo. Y bueno, como cualquier joven de Venezuela en ese tiempo, también se enfrascó mucho en las cosas que él podía hacer a sus fuerzas, ¿ok? Cosas como trabajar, hacer proyectos, ahorrar, ver si se iba del país o qué carrizo iba a hacer con su vida. Después que se graduaba, ya yo estaba en ese momento de crisis existencial. Yo me llegué a cuestionar muchas veces si la iglesia era un lugar para mí. Y te digo la verdad, el tiempo que estuve sin ir a la iglesia, yo no me fui al mundo. Yo en ningún momento me fui al mundo. Simplemente no frecuentaba la iglesia. Sí, es verdad, a veces oraba, a veces hacía esto, a veces hacía lo otro. No era como miembro tal de una iglesia en ese tiempo, en esos años, 2018 o 2019. Yo sé que el mundo no es mi lugar, pero la iglesia no pintaba tampoco ser mi lugar. Y bueno, me enfrasqué mucho en hacer las cosas que yo quería hacer. Yo quería empezar a tomar fotografías en serio. Ya yo quería empezar a ahorrar para una cámara profesional. Miren, ustedes no saben, pero yo voy a ser muy sincero en cuanto a este tema que estoy a punto de tocarles. Es muy incómodo cómo uno se siente el hecho de que uno tenga 20 y 21 años. Yo tenía entre 20 y 21 años más o menos en ese tiempo. Mi mamá se acerca a mí y me hace una pregunta. Y me dice como que, bueno, David, ¿cuándo tú me vas a presentar
a una muchacha, ¿vale? ¿Cuándo tú vas a hacer eso? Mira, encontrarse con una situación así es bastante complicada. Y eso me pasó a mí. Yo no estoy pendiente de ahorita, mamá, de eso. Yo no estoy ahorita pendiente de una relación. Yo no necesito ahorita una relación. No me hace falta una relación. No es lo que yo ando buscando ahorita. No estoy interesado, no me gusta nadie. No quiero ahorita eso para mi vida. O sea, y es la verdad, no es mentira de ningún tipo. Es que ni siquiera con un chico, ni siquiera con otro hombre yo quiero experimentar una relación. A pesar de que puedo ser más accesible, a pesar de que puedo acceder a eso más fácil, tampoco quiero vivirlo. O sea, no quiero eso ahorita. En mi caso es verdad, o sea, realmente no estoy interesado ahorita en tener ninguna relación. Y para ese momento tampoco lo estaba. Simplemente traté de decir lo que hasta mi cierto punto de vista de sabiduría pudo dar en ese momento para responder. Debo cumplir con las expectativas. Eso me hizo saber en ese momento como que, oye, como que qué increíble que tu familia insiste en verte con una persona. ¿Qué es lo que quieren para ti? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que quieres que estés de novio con una chama? Pero quieren eso. Y a veces sientes, y a veces no es que siempre lo han insistido, pero ninguno se ha atrevido a decirme cómo yo me siento, o qué está pasando contigo, o cómo tú te estás sintiendo. Para los chicos que batallan con esto de la homosexualidad, yo siento que me van a entender perfectamente. Duele demasiado no poder ser la mitad de lo que tu familia y las personas que tú quieres esperan de ti. Duele demasiado no poder ser ni la mitad de eso. Todos los que pasamos por esto la decimos. Yo no quiero ser así. Un infierno interno, ¿sabes? De esos infiernos que te vienen a la mente y tu cabeza piensa a veces cosas que ni siquiera están ocurriendo. Yo hubiese preferido, siento, que ser atropellado por un carro hubiera sido menos doloroso que como yo me sentía. Es como que nada me importa, me aislaba de la gente, me aislaba de todo. Porque Grindr, Badoo, Scruff, para saber si yo podía ser algún amigo o algo parecido, cosa que no funcionó. Pasé tanto tiempo así durante el 2019 y 2020, pero en ese momento yo estaba tan enfrascado con el canal de YouTube. Yo dije, nada, me voy a meter con el canal de YouTube full. Y la verdad es que tomé mucho tiempo, dediqué mucho tiempo a generar contenido, a escribir, a qué era lo que quería ofrecer. Ese año conocí a un chico que como que quería tratar de conquistarme y toda la situación y toda la cosa. Pero bueno, sus intenciones, yo sentí que todo era como para llegar a eso de tener relaciones sexuales. Él quería llegar conmigo a ese punto. Yo no le di el gusto tampoco, porque no había nada, ahí no había nada. Yo estaba muy centrado en lo que yo sabía que quería hacer. Yo no quería una relación, yo simplemente estaba súper enfocado en mis proyectos, en mis cosas, en lo que quiero ofrecer. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Específicamente en el 2020, una congregación empieza a venir a mi casa. Ya yo había asistido anteriormente a ciertos servicios dominicales de esta iglesia, a la cual ya les voy a mencionar ahora, y es la iglesia donde ahorita me estoy congregando también. Ellos empezaron a asistir a mi casa para las células, ¿ok? Por voluntad perfecta del Señor y de Dios en ese momento, ellos empezaron a hacer servicios de célula en mi casa, ¿ok? Para los que no sepan qué es una célula, son como especie de reuniones pequeñas con pocos miembros dentro de una casa, o bueno, cualquier otro lugar. No tiene por qué ser una casa, pero son cosas que se realizan dentro de un grupo pequeño que forman parte de una iglesia. Eso es lo que sirve como herramienta para que la iglesia siga creciendo, que de hecho siento que es la mejor herramienta que uno puede usar para que los demás puedan conocer a Dios y puedan conocerte a ti y toda la cosa. Y a pesar de que ya yo conocía la iglesia de donde ya ellos venían a hacer esos servicios de célula en mi casa, no me integraba, ¿ok? No me integraba. Yo me aislé mucho, yo no quería socializar con nadie, yo no quería gente nueva, yo no quería absolutamente nada. Yo estaba ya agotado. Que cuando se reunían aquí en mi casa, yo decía, ellos me invitaban y todo, y me hacían como que, David, acércate, siéntate con nosotros, o sea, tal cosa. Yo no me sentía allí. Claro, o sea, porque más era el ruido y todas las cosas que ya yo venía sintiendo en mí en ese momento, todas las cosas que yo venía arrastrando sobre mí, bastante oscuro, o sea, ¿sabes? Y la luz que emitían ellos, la que emitían cada uno de los jóvenes en ese momento que estaban allí en el 2020 asistiendo a la célula en mi casa, yo simplemente decía, yo no puedo, o sea, no me siento ahí. Esa luz que transmiten ellos, yo no la transmito. Yo sé que el 2020 fue un año difícil para todos, pero ese año yo sé que Dios se reveló a muchos de sus hijos como nunca antes se había revelado en su vida. La pandemia fue la excusa perfecta para que Dios se revele a la vida de sus hijos. Y ese año para mí fue así. Ese fue el año que realmente yo les puedo decir que cambió mi vida. Y desde ese momento las cosas empezaron a tomar orden, finalmente. Y yo solamente decía cada momento, solo sé que Dios está allí. Pero ya no sé si todo lo que Dios ya me había prometido desde que era un niño,
que usaba ministros del Señor y me prometían grandes cosas como que tú vas a ser un gran hombre, tú eres un adorador de Dios, Dios tiene grandes cosas para ti. Todas esas cosas que desde chiquito me habían dicho, ya yo no lo podía creer. Sí, yo creía en Dios, pero ya yo no podía creer en eso en mi vida. Porque nada se parecía. Nada de esas promesas de Dios para mi vida no se parecían en nada a las cosas que yo atravesaba en ese momento. Yo sentía que yo no merecía el amor de Dios. ¿Y por qué? Sin atacar a la iglesia, claramente. La misma iglesia, mi misma familia, el mismo cuerpo del Cristo, mismo cuerpo del que yo también soy parte, me hirió también. Y claramente al herirme uno se siente fuera de lugar y vas a sentir también como que si no mereces el amor de Dios. Porque así me hicieron sentir. O así el enemigo quería hacerme sentir, para así por supuesto alejarme de todo lo que ya Dios tenía predestinado para mí. Para mí es más fácil ir a una iglesia, congregarme y no servir, estar sentado del lado de donde la gente no ministra. Para mí es más funcional eso, pero ya cuando te subes al púlpito ya eres objeto de crítica, aunque no quiera hacerlo. Entonces si voy a servirte a ti, ok, escuchar su palabra y ya, está bien, seguiré batallando con esto bajo una piedra, ok, porque muchos quieren hacerlo así. Muchos quieren ir a la iglesia, servir a Cristo y seguir a Cristo, pero desde el lado, desde la silla, no desde el lado donde la gente ministra, donde está el pastor y donde están los adoradores. En ciertas oportunidades le dije al Señor, quiero estar cerca de ti, pero me siento limitado. Quiero estar cerca de ti, pero me siento limitado por mis gustos, por mis habilidades, por cómo soy yo, por mis debilidades. O sea, quiero estar cerca de ti, pero me siento limitado. Siento que no sé cómo hacerlo. Mi iglesia, o sea, tenía tanta confusión en mi cabeza. Y le decía al Señor a cada momento, se lo dije tantas veces, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste así? Mira, estaba tan harto, yo me sentía excluido de todo. Yo no sabía ni siquiera quién era yo. Porque durante toda mi vida todo me lo cuestionaba. Pero aquí fue, ahora sí les cuento el momento que realmente me quebró por completo. Fue como por esta fecha más o menos, hace 3 años ya, eso fue en el 2020. Esa fue la noche que cambió mi vida, fue la madrugada que cambió mi vida para siempre. Una noche que me fui a acostar porque había terminado de hablar con un amigo, en el que realmente también me hizo cuestionarme muchas cosas acerca de quién soy yo, de mis gustos, de mis debilidades. O sea, él también es cristiano, ¿cómo decirlo? Pero había un mini cuarto que estaba dentro del cuarto de mi mamá, donde yo dormía allí. ¿Cómo les explico? Está el cuarto de mi mamá y estoy yo en otro cuarto súper pequeño, que para entrar ahí tienes que entrar por el cuarto de mi mamá. En ese momento yo no tenía mi cuarto propio, estaba buscando manera de remodelarlo. Mi cuarto lo restauré fue hasta el año pasado. Me acosté porque terminaba de hablar con mi amigo y recuerdo que no encontraba qué hacer. Me fui a dormir y no encontraba conciliar el sueño. Me costó dormir esa noche. Discúlpeme por favor si me pongo un tanto conmovido aquí, siento que voy a llorar. Yo cierro mis ojos y tengo una visión. Uno está como que entre dormido y despierto, como que no estás completamente dormido, pero no estás completamente despierto. Cierro los ojos y siento que mi espíritu empieza a salir de mi cuerpo. En todo ese proceso escucho una tormenta de nieve. ¿Saben cómo escuchan las tormentas de nieve? Es algo así parecido. Le voy a colocar el audio para que más o menos vayan tratando de imaginarse la escena. Sentía que estaba atravesando como una tormenta de nieve, o sea que yo me encontraba dentro de una tormenta de nieve. No veía nada en ese momento, pero sentía claramente el sonido de la nieve. No sé de qué forma tratar de ilustrárselo, voy a tratar de conseguir una imagen, traté de conseguir una imagen que trate como que de hacer la similitud lo más parecida posible a lo que yo pude ver. En ese momento un ángel se acerca a mí, literalmente. Yo estaba acostado de cabeza, mi espíritu como que sale de cabeza y el ángel venía justamente de arriba hacia abajo. No tenía rostro, no vi rostro, simplemente veía esas luces y es como esas alas que se acercaban a mí y escuché una voz. No sé decirle si la voz era de una mujer o de un hombre. Yo creo que la voz era entre ambas, como que de mujer y hombre al mismo tiempo. Y la voz era tan dulce, era una voz preciosa, pero al mismo tiempo era una voz de autoridad, ¿saben? Como era una voz potente, que cuando hablaba se sentía autoridad. O sea, una voz que tenía poder, una voz que cuando hablaba se sentía. O sea, sentía que las cosas se movían, algo así. Y esa voz me llamaba, me decía, mi hijo amado, mi hijo adorado. Mi hijo amado, mi hijo adorado. Hubo un momento donde ni siquiera me dejó hijo, sino me decía mi niño mi niño amado, mi niño adorado, mi niño hermoso, mi niño amado, mi niño adorado. Me lo repetía un montón de veces. Y
me invitó a orar. Me dijo, ven aquí, levántate, vamos a orar. Repite después de mí. Me dijo, vas a repetir después de mí. Y yo como que, ok, voy a repetir. Eso la oración. El ángel decía, Señor Jesús, te pido tal cosa, te pido que me indiques, te pido que me sanes, te pido que me ayudes, te pido... Me dijo varias cosas y yo repetía la oración con el ángel. Ya la oración estaba un poquito avanzada y el ángel como que se empieza a alejar. Es como que si la voz se empieza a distorsionar y ya yo no oía su voz. Y yo en la misma visión, yo le digo al ángel, yo le digo como que, pero no te escucho, o sea, no te escucho. Como que no te escucho, pero no te escucho. La nieve es muy fuerte, la tormenta es muy fuerte, no te puedo escuchar. Y la última vez que repetí el no te escucho me despertó. Terminando de repetir la palabra escucho, el escucho lo dije con los ojos cerrados. Y al terminar de decir la palabra escucho, abrí los ojos y yo estaba consciente de que yo decía te escucho. Eran las 2:50 de la madrugada aproximadamente. Veo el reloj del teléfono y eran las 2:50 de la madrugada. Cuando me despierto aún había mucho ruido en mi cabeza. Yo decía, recuerdo que me di la vuelta, me recosté. ¿Será que de verdad fue Dios? No sé, creo que no. Creo que no, porque ¿cómo Dios puede acercarse a alguien así como yo? ¿Cómo Dios puede estar cerca de alguien así? Como yo me siento y como soy. Y dudé, y con todo eso que había vivido, yo lo dudé. Por un instante lo dudé. Y cuando yo digo eso, como que no creo que sea Dios. Una voz audible en mi oído. Y al mismo tiempo desde aquí, o sea, desde el interior. La misma voz que escuchaba aquí, desde mi interior, la escuchaba en el oído. Diciéndome, claro que soy yo. Claro que soy yo. Por supuesto que soy yo. Hijo, soy yo, date cuenta. Por supuesto que soy yo. Date cuenta de una vez que soy yo. Y en ese momento supe que era él. En ese momento me di cuenta. Yo le decía al Señor en ese momento, tú eres pero ¿cómo tú puedes decir eso de mí cuando yo no merezco que tú hables así de mí? Me decía, tú eres diferente. El Señor me decía a mí, tú eres diferente. Y no quiero que te compares con absolutamente más nadie. No lo vuelvas a hacer, no me hace falta. No me hace falta que tengas que parecerte a otro chico o ser de tal forma o sea, no quiero que te compares más. Me hizo saber en ese momento, no quiero que te compares más, no quiero que... Y le pedí perdón en ese momento al Señor, le pedí. Empecé a orar, estuve como literalmente 1 hora, eran las 3 y terminé casi a las 4 de orar. Y empezaba a pedirle perdón al Señor y le pedía dirección y le pedí 1001 veces que me perdone. Yo lloré como nunca en mi vida esa noche yo había llorado, jamás. Yo nunca había llorado como esa noche. Dios me lo hizo saber. En ese momento entendí que había pasado por tantas cosas que yo pensé que estaba atravesando solo y nunca estuve solo. Y Él me lo hizo entender. O sea, tú estás aquí y yo estoy aquí. Y yo le decía, incluso en mi ignorancia, pero es que tú te fuiste de mí, tú no estabas cerca de mí. Y él me decía, yo estoy aquí y nunca me he ido. Yo nunca me fui. Me ministraba el Espíritu del Señor en ese momento. Yo nunca me fui de tu lado. Jamás. Y no quiero que te compares más. Tú eres único. Tú eres único. Eres diferente. Y aquí estoy y voy a estar siempre. Y en ese momento, es increíble, pero en ese momento yo, a pesar de que oré y todo eso, le pedí mucho perdón a Dios por haberlo omitido en muchas veces. En muchas ocasiones lo omití, sabiendo las cosas que tenía que hacer que eran buenas, porque hay una palabra del Señor que dice que al que sabe que hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Me sentía más pecador por ese versículo que por el hecho de sentirme atraído por los chicos. Pero en ese momento lo entendí. En ese momento entendí. Nunca se trató de mi amor por Dios. O sea, nunca se trataba de lo que yo le podía ofrecer a Dios. Y disculpen que ande así en este momento, pero es que no lloro por lo que ya pasó, ni por lo que viví. Lloro porque el amor de Dios es tan grande para conmigo. O sea, Dios me ama tanto. ¿Por qué insistes? ¿Por qué insistes tú en exponerme? ¿Por cuál es la insistencia en exponerme? ¿Por qué quieres exponerme? ¿Por qué quieres usarme? ¿Por qué quieres que los demás me vean? No quiero, o sea, yo quiero sentirme
bajo una piedra, quiero esconderme, así es como yo me siento, yo no quiero estar siendo expuesto. ¿Por qué insistes? ¿De qué me sirve yo colocar mis dones y talentos a tu servicio cuando lo único que recibo es que no te merezco? Cuando lo único que recibo es sentimientos de insuficiencia. Cuando lo único que recibo es rechazo, burlas y comentarios ofensivos. Y yo trato de hacer lo mejor para ti, pero a la gente como que no le parece y no le gusta. Y fue ahí cuando el Señor me hizo entender todas esas cosas. Fue ahí cuando entendí también el amor de Dios realmente. Y que nunca se trataba de mi amor por Él, sino de su amor que me tiene a mí. Del amor que me tiene a mí. Eso me quebró para siempre. Desde ese día el David que hoy ven es muy diferente al David que fue antes de presenciar ese momento. Nunca antes había presenciado eso así como de forma tan directa y tan poderosa y tan sobrenatural. Yo no paraba de llorar. Yo no necesito que cambies. Yo lo que quiero es reinar en tu corazón. Eso es lo que quiero. No te compares, porque yo no te estoy pidiendo que te compares. Tú eres único y eres diferente. Yo no me equivoco. Ahí lo pude entender. Finalmente lo entendí. Sí, ya yo creía en Jesús y todo eso, pero en ese momento lo reafirmé. Creo que más que decir si creía o no creía en Jesús, creo que el hecho es que ese día entendí mi identidad en Jesús. Mi valor. Donde supe mi identidad. Y a partir de ese día todo cambió. Poco a poco. Todo fue surgiendo poco a poco. Pero es diferente totalmente a lo que es hoy, David. Bueno, me disculpan, tuve que quitarme los lentes porque ya tenía mucho rato con ellos. De hecho, los tenía incluso antes de empezar a grabar el video. Después de todo ese drama ahorita con las lágrimas, bueno, ya me estaba molestando. Así que preferí quitármelos para continuar. De hecho, esta es la mejor parte de todo el video. Eso ocurrió en el 2020, como ya les dije, y para entonces tenía 22 años. Pero no quería tomar una decisión tan pronto a la hora de saber si me tenía que congregar nuevamente. Por lo tanto, quería trabajar mi identidad propia, mi propia identidad basado en la palabra de Dios, conocer a Dios, quién soy yo, autodescubrirme, saber cuáles son las cosas a las que estoy llamado a hacer, qué son las cosas que puedo colocar para el servicio del Señor, de qué forma yo puedo servir y de qué forma yo puedo ayudar, porque realmente eso siempre fue algo que me generaba mucha ansiedad también, o sea, de qué forma yo lo puedo hacer. Que yo sabía que la iglesia como tal no es un lugar a donde tú vas y asistes, la iglesia eres tú. Trabajar desde lo interno para después salir a lo externo. Sí, puede ser que asistas a la iglesia y toda la cosa, pero te olvidas también de una parte muy importante, que es la más importante realmente, que es esa relación que tienes con Dios todos los días. O sea, desde el momento en que te levantas, en qué es lo que piensas, desde el momento en que sales a trabajar, qué es lo que tú piensas, regresas a casa y en qué tú piensas. Por lo menos las canciones de adoración me ayudaban a conectar muy rápido con el Señor, además de la lectura de su palabra y todo eso, pero las canciones rápidamente me conectan directamente con el Señor. Yo sé que el Señor está ahí. Todo en mi vida ha sido condicionado, no sé si me explico, y no culpo a la iglesia, culparía mejor a la religión, a pesar de que yo sé que a lo mejor a lo largo de la historia la religión ha salvado a mucha gente, y es verdad, es así, pero en mi caso la religión a mí no me funcionó de nada la religión, a mí no me funcionó nada de esas cosas que a lo mejor ya yo venía adaptando desde la iglesia donde crecía, que ciertamente no era religiosa en tal sentido, pero sí habían cosas que eran religiosas. Entonces les digo la verdad y soy muy sincero y lo digo cada vez que puedo, yo nunca había conocido tanto a Dios como en estos últimos 3 años de mi vida. Y muchas de esas cosas las aprendí en la iglesia, pero otras muchas las aprendí también teniendo tiempo de intimidad con Dios, porque ahí es donde tú realmente vas a conocer a Dios. Y con eso no quiero decir que si a mí no me funcionaron significa que fuera malo, simplemente por lo menos a mí no me funcionó. Eso no fue lo que a mí me ayudó a entender realmente lo que es mi propósito en Dios y toda la cosa. Creo que la iglesia ha olvidado, sí es verdad, la santidad es importante, pero también es importante la salvación. ¿Dónde queda la salvación? Ok, ya tú tienes salvación y ahora tu deber es santificarte para el Señor, pero ¿y los demás qué? O sea, los demás no importan. Esa experiencia que les acabo de contar ahorita sobre la visión y todo eso, les cuento que eso solamente fue el inicio de todas las cosas que vinieron después en cuanto a ese tema de las visiones y los sueños y las cosas. Pues el Señor me fue mostrando otras cosas y viví otras experiencias poderosas con el Señor y todo eso. Por supuesto no es algo que pueda comentar con personas que no estén movidas en el ámbito espiritual, ¿saben? No sé si me explico. O sea, que realmente si una persona no es espiritual, a lo mejor si yo le cuento lo que les quiero contar, no me van a entender. Tengo que ser limitado con las cosas que comparto, porque como ya les dije, no cualquiera me va a entender. Van a pensar que estoy loco, y no es que estoy loco, es que yo sé que es así. Y con eso yo entendí también que el enemigo siempre ha buscado la manera de atacarme
de herirme y de tratar de perder mi camino usando a personas que tengo muy cerca de mí para herirme, para atacarme, para hacerme sentir menos, para generarme inseguridad, para alejarme de Dios, porque cuando esas cosas pasan, cuando me hieren de esa forma, es que realmente yo empiezo a bajarle dos y yo digo, no voy a poder con esto nunca. El enemigo siempre ha querido también tratar de distorsionar eso, de arrebatar mi esencia, porque eso es lo que él ha querido hacer. Me hizo entender de que tengo que cuidar mucho mi esencia, tengo que cuidar mucho lo que es David como tal. Y David es hijo de Dios, porque yo soy lo que Dios dice que soy. Y al momento de yo entender eso, yo me volví más autoritario a la hora de cuando alguien quiere venir como a decirme tal comentario como que ok, sí, estás adorando a Dios, estás cantando, pero mueves mucho las manos o te estás moviendo mucho. Ya eso no es motivo ni razón para yo sentirme mal de la forma en cómo yo hago las cosas. No puedo permitir que un comentario así me haga sentir que no merezco estar ahí, porque así es como yo me sentía. O sea, es irónico también, porque qué increíble que lo que realmente el mundo desde siempre ha tratado de quitarme, lo que siempre me cuestionaban, lo que siempre me ofendían, lo que Dios me permite cuidar de mí, que es mi esencia. El mundo me ha dicho, estás mal, Dios no quiere eso, a Dios no le gusta así, eso. Yo finalmente, yo entendí eso, yo me liberé, o sea, me liberé de toda carga que ya a mí no me correspondía llevar. Yo quiero adorarlo con mi vida y siempre lo he querido hacer, pero siempre estaba condicionado. Siempre me sentía condicionado o siempre me sentía que debía cumplir ciertos requisitos santos que realmente nadie tiene, porque todos estamos en una batalla interna. Yo nunca había sido parte de un grupo de oración, sino hasta hace ya casi 2 años que fue que empecé a servir en mi iglesia como corista, como vocalista también. Así que ya esto no se trata de mí realmente, se trata de las personas que aún están por conocer al Señor. Tampoco te voy a decir que es fácil, no te vengo aquí tampoco a romantizar el evangelio. La diferencia de una persona que no tiene a Jesús en su vida a la persona que sí tiene una vida con Jesús es que ambos van a sufrir, no hay forma, tú vas a sufrir de ambas formas. Pero la diferencia es que cuando tenemos a Jesús ya tú no tienes por qué sufrir solo, o sea, no vas a sufrir solo, vas a sufrir en compañía con Él. Y Él te va a dar la salida siempre. Yo agradezco infinitamente al Señor por la vida del pastor Arnaldo Martínez, que es mi pastor. No sé si estará viendo este video ahorita, no tengo idea. Saludos, pastor. No sé si estará viendo este video ahorita, pero fue una bendición para mí. Su esposa es una bendición para mí. Su familia en general es una bendición para mí. A nivel profesional, esos años yo crecí mucho en el 2020 y 2021. Yo crecí increíblemente en cuanto a lo que es la fotografía. Me di a conocer en la ciudad. He conocido gente, he conocido diseñadores, he conocido más fotógrafos, he conocido modelos. He tenido la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad y la bendición de trabajar también con una agencia. He hecho contactos y puede ser que no tenga exactamente hoy en día lo que quisiera tener o lo que soñaría tener, pero tengo paz en mi corazón, y si tengo paz en mi corazón y yo sé que estoy bien con el Señor, para mí eso es suficiente. ¿Qué tipo de cambios viví? En primer lugar, empecé a sentir más paz en mi corazón. Le entregué absolutamente mis sueños y mis deseos a Él por completo. Cada uno de mis planes, cada una de las cosas que yo quería hacer, cada uno de mis sueños yo quería entregárselo en sus manos, porque a fin de cuentas si Él lo colocó en mi corazón, Él mismo será cargo de hacerlo realidad en su debido momento. Mi deber es creerle a Él, confiar en Él, hacer lo que esté a mi alcance, hacer lo posible para que Él se encargue después de hacer lo imposible. Y por lo menos en mi caso, a veces yo siento que estoy loco, que estoy soñando demasiado. En los últimos 3 años he experimentado una paz que no sé cómo explicar. O sea, no hay forma, no hay palabras que yo pudiera describir la paz que yo siento. Posiblemente no tenga las oportunidades que desearía tener, pero tengo paz en mi corazón, y para mí eso es mejor que ser feliz, la verdad, también. Porque la felicidad es momentánea, la felicidad es temporal. Y cada una de esas cosas que yo les puedo contar sobre mi pasado, a lo mejor alguna de esas cosas me pudieron haber hecho feliz en aquel tiempo. Si yo quisiera ser feliz, yo tomaría ese camino. Porque el camino del Evangelio es un camino, así como te trae paz y te trae maravillas y te trae sorpresas y bendiciones, también es un camino que he sufrido. Por ejemplo, una de las barreras que yo tenía era ansiedad por mi futuro y por saber si esto iba a continuar así, si yo iba a seguir sintiendo atracción hacia los chicos, porque yo tenía 22 años y las barreras mentales que tenía, todo era confuso, porque cuando ustedes experimentan la homosexualidad, o sea, esa atracción hacia los chicos no surge de la nada, especialmente cuando estás muy chiquito, ya tú piensas a concebir ciertos patrones que se van combinando. No es solamente el tema de que seas afeminado,
porque una cosa es que seas afeminado pero no te sientas atraído hacia los hombres. Y otra cosa diferente es también el acoso sexual que puedas o no puedas recibir. En mi caso yo recibí acoso sexual en 2 ocasiones. También si creces y te traumatizas por un matrimonio que no es funcional, en mi caso siento que fue así, a pesar de que no es que era un matrimonio horrible, pero yo vi muchas cosas que para la edad que tenía en ese momento, 4, 5, 6 años, a mí me traumatizaron y yo dije, yo no quiero saber nada de un matrimonio, no quiero saber nada de matrimonio. Entonces aparte de eso el bullying, aparte de eso los comentarios y los estigmas sociales también que se juntaron. Entonces la experiencia, o sea, cada una de esas cosas fueron influenciando en mi vida desde pequeño, que me hizo sentir de esa forma y llegué al punto de confundirme de esa manera. La homosexualidad no es algo como que, o sea, eso no es como que tú vienes, oras por una persona y le reprendes un espíritu, un demonio de homosexualidad que tiene en su vida y ya, y se va y se fue. O sea, eso no funciona así. Lo que realmente te va a ayudar a permanecer en esto y a reafirmar esto es el amor que le tengas a Dios. Eso no significa que dejes de tener tentaciones, porque las he tenido. Eso no significa que vayas a dejar de tener ansiedad también, porque la he tenido. Eso no significa también que vayas a experimentar en ciertos momentos y puntos de tu vida vacíos emocionales. Tanto la ansiedad, tanto el vacío emocional y tanto todo esto, el tema de la homosexualidad. El Señor abarca todo eso y lo puede llenar todo, porque en mí lo ha llenado. Mi convivencia con mi mamá también mejoró muchísimo. No es que nos odiábamos a morir, pero sí había muchas diferencias. Y cuando yo empecé a encaminar mi vida, cuando yo realmente empecé a obedecer la voz del Señor, nuestro trato empezó también a mejorar mucho, porque había diferencias. Decido entrar al grupo de adoración de mi iglesia, que es donde ahorita actualmente estoy sirviendo. El mundo no te va a definir, o sea, tu pecado no te define, tu confusión tampoco te va a definir. Cuando vas al Señor y le entregas todo lo que eres tú, Él mismo se encarga de acomodar todo en su lugar. Y fuera de eso, no te voy a decir que ha sido fácil, no te voy a decir que ha sido sencillo. Uno va a seguir batallando con esto, yo sigo batallando con esto. No piensen es que, como que ya no tengo ansiedad, ya no te sufro de vacíos emocionales, ya no sufro sobre atracción hacia los chicos porque me gustan los chicos. O sea, esas cosas. Y esto yo sé que es así, aún yo sé que si hoy en día hay ministros que han tenido que pasar por lo mismo que yo o parecido, y hoy en día son grandes ministros del Señor, eso no implica que si llegan a caer vayan a perder su camino. Tampoco es así. O sea, esto es una lucha, esto es una carrera en la que todos estamos corriendo, los hijos de Dios, y si vemos que alguno cae tenemos que ir a levantarlo, porque es nuestro deber y es nuestro hermano. Su plan es perfecto para mi vida también, y tengo paz en eso. Quiero descansar en Él, porque intenté hacer las cosas muchas veces a mi fuerza y no me resultó. Lo que hice fue agotarme. No esperes a sentirte suficiente o santo o merecedor de ir a Dios. Nadie merece al Señor, pero por su gracia Él nos rescató. Es que en primer lugar, la homofobia existe dentro de la congregación, ¿ok? Sí existe, porque existe. Hay gente que como que no, eso no, ya no existe. No, sí existe. Pero mi generación no necesita ahorita irse a un concierto con muchas luces y escuchar tantas canciones y escuchar a un ministro de Dios. Está bien, todo eso está bien, no es que esté mal, todo eso está bien. Y tampoco mi generación necesita ver a un pastor ultra mega famoso predicando desde un púlpito enorme con mucha gente alrededor, que cuando termina de predicar ya no lo puedes ni siquiera saludar porque ya tiene otras cosas que hacer. Mi generación no necesita eso. Mi generación necesita sentarse a la mesa, o sea, a conversar, a hablar con un hermano, a hablar con una persona, sentirse en confianza de poder comentar cómo se siente, qué le ha pasado, qué debilidades tiene, cuáles son sus miedos. O sea, necesitamos realmente abarcar el punto de la realidad para sentirnos en confianza y realmente para dar al grano con la situación. No aparentar cosas que realmente pensamos que están pasando cuando realmente no están pasando. Dios colocó personas muy claves a lo largo de durante estos últimos años para ser de bendición, para poder empezar a sanar y cada una de esas cosas. Y el Señor ha colocado personas que también me han sanado. Entonces siento que este tema es algo que a la iglesia tiene que empezar a abordar poco a poco, lo tiene que hacer. Y si no lo quiere hacer, entonces yo lo voy a hacer. Y si una iglesia física no lo quiere hacer, entonces yo lo voy a hacer, porque yo soy iglesia también. Tengo esta plataforma en la cual lo puedo hacer, que siento que este va a ser el inicio de muchas cosas buenas que podemos hacer más adelante, muchos temas que podemos conversar. Y ya yo no hablo desde el dolor, hablo desde el agradecimiento. Eso es realmente lo que yo quiero dejar en mi testimonio. Esa es mi historia, esta es mi historia. Quiero hacerle, o sea, me gustaría tenerme
a mí mismo, pero en mi versión de 8 años, 10 años, para darle un abrazo y decirle que todo va a estar bien. Cuando alguien quiera saber mi testimonio, que vaya a mi video, que venga a este video y lo pueda ver, porque así no repito tanto la historia, porque ciertamente no es una historia corta. Ya cuando alguien me pregunte por ahí, ¿cuál es tu testimonio, David? Bueno, amigo, vea, aquí está el video, véanlo, yo se lo voy a mandar, usted lo ve. Y ya, creo en Jesús porque Él es lo más real que hay en mi vida. No hay otra cosa más real que Él para mí. Después de haber vivido todo eso, sigo con vida. Espero que por supuesto que mi testimonio bajo el respaldo de la palabra de Dios pueda ser de bendición. Este ha sido mi testimonio, espero que pueda ser de bendición. Me despido entonces y deseo que tengan un gran día. Hasta luego.